Buen día, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a presentar el caso clínico número 3 relacionado a la enfermedad de tetralogía de Fallot. El curso que estamos llevando es el proceso de cuidado nutricional en cardiología y nefrología. Nuestra docente es la doctora Melissa Ponce Castillo y los integrantes de este grupo son Cintia Elizabeth Aguilar, Nida Patricia Ricra, Ana María Quispe, Claudia Sofía Guapaya, Samantha Sotomarino y quien les habla, Stephanie Tordoya. Ahora, para poder hablar del caso clínico, tenemos que hablar un poco de la tetralogía de Fallot. Esta enfermedad es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. Esta está caracterizada por 4 anomalías estructurales cardíacas que ocurren de manera simultánea. En primer lugar tenemos la estenosis pulmonar, la cual es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. También tenemos la comunicación intraventricular amplia. En tercer lugar, el cabalgamiento aórtico. La aorta es desplazada sobre el tabique interventricular. Y por último, la hipertrofia ventricular derecha, la cual es una consecuencia de las anomalías anteriormente descritas. Ahora, estas alteraciones producen una mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada, resultando en hipoxemia crónica y cianosis, la cual es variable según la severidad de la estenosis pulmonar. Ahora, ¿por qué es que estos niños presentan desnutrición? ¿Por qué es que impacta tanto en el estado nutricional? En realidad existen 4 mecanismos fisiopatológicos principales. El primero es el aumento del gasto energético. El corazón trabaja entre un 30 a 50% más que en los niños normales, alta equimnea, compensatoria constante y el metabolismo basal está significativamente elevado. Segundo, la disminución de la ingesta. Estos bebés se cansan al comer, presentan disnea y cianosis durante sus tomas. Tienen además saciedad precoz por organomegalias y frecuentemente sufren de vómitos o reflujos. Tercero, tenemos la malabsorción intestinal por hipoperfusión esplácnica crónica, que altera las barreras intestinales y en casos severos y muy severos genera enteropatías perdedoras de proteína. Y cuarto, la hipoxemia crónica compromete el metabolismo celular, reduce la eficiencia en la utilización de nutrientes y retrasa el crecimiento. Las consecuencias nutricionales son bastante preocupantes, devastadoras. Entre el 70 y 90% de los pacientes no corregidos presentan desnutrición crónica, falla de medro, retraso ponderoestructural severo, depresión de masa magra, deficiencia de micronutrientes e inmunodeficiencia con infecciones recurrentes. Por todo esto, la intervención nutricional temprana es absolutamente necesario para poder optimizar el estado nutricional, no solamente preoperatorio, sino también postoperatorio, y de esa manera poder mejorar el pronóstico de estos pacientitos. Esta paciente es de sexo femenino de 8 meses. El motivo de la consulta básicamente es que los padres la llevan al pediatra debido a episodios frecuentes de cianosis, es decir, la piel azulada, que se agravan cuando llora o se alimenta. También han notado que tiene dificultades para ganar peso y se cansa fácilmente. Dentro de la historia clínica muestran los antecedentes perinatales, familiares y personales. Esta pacientita es una paciente nacida a término a las 38 semanas, por parto vaginal, sin complicaciones, con un peso al nacer de 3.1 kilo. Sus vacunas están al día, no tiene hospitalizaciones previas y en cuanto a antecedentes familiares como tales, no tienen antecedentes de cardiopatías congénitas en la familia. Sus padres son sanos. Dentro del examen físico, pues lo más relevante aquí tenemos el peso, que pesa 5 kilos 800, talla 64 centímetros. Y bueno, la madre manifiesta que la niña actualmente solo toma pecho a libre demanda y ocasionalmente mazamorras de frutas. El diagnóstico médico que le han dado es la tetralogía de Fallot. Ya teniendo estos datos, podemos evaluar el riesgo nutricional. Para el riesgo nutricional hemos usado la plantilla de Strong Kids, la cual para poder detectar el riesgo utiliza 4 preguntas, cada una con un cierto puntaje. La primera pregunta menciona si existe una enfermedad subyacente con riesgo de desnutrición o se espera una cirugía mayor. En el caso de la paciente, ella pues, sufre de tetralogía de Fallot, que es una enfermedad cardíaca crónica y está en espera de una cirugía. Sí, cirugía mayor. Por lo tanto, el puntaje es de 2, sí. La segunda pregunta es si esta paciente tiene un estado nutricional deficiente, juzgado básicamente por la evaluación subjetiva y clínica. Es decir, la pérdida de grasa subcutánea y o pérdida de masa muscular. Ahora, no mencionan directamente en la historia clínica la pérdida de grasa subcutánea, pero sí se infiere que tiene un estado nutricional deficiente porque pues no está ganando el suficiente peso y la evaluación antropométrica pues no ha salido como se espera, ¿no? Por lo tanto, en el puntaje también hemos colocado sí. La tercera pregunta es si está presente uno de los siguientes elementos. Dentro de todos los elementos que menciona, los que están presentes es la reducción de la ingesta de alimentos durante los últimos 3 días y la incapacidad para consumir una ingesta nutricional adecuada debido al dolor. En el caso de la paciente es por la cianosis, la coloración azul, que se cansa al comer. Entonces sí. Y la cuarta pregunta es si hay pérdida de peso y o ningún aumento de peso talla durante los últimos meses o semanas. Y bueno, en este caso, según la evaluación antropométrica que se le pudo hacer, pues sí existe una pérdida de peso o una poca ganancia de peso y talla durante este último tiempo. Entonces, sumando los puntos, le sale un puntaje de 5, mostrando un riesgo nutricional alto. Lo que se tiene que hacer aquí en la intervención y seguimiento es controlar el peso 2 veces por semana y evaluar el estado nutricional, así como evaluar el riesgo nutricional semanalmente. Además de que el nutricionista debe estar llevando un diagnóstico completo y asesoramiento nutricional individual y un seguimiento bastante exhaustivo, ¿no? Ahora, en cuanto a los objetivos de la terapia nutricional como tal, tenemos 3. El primero vendría a ser el mejorar y o recuperar el déficit nutricional mediante el aporte adecuado de energía, proteína y micronutrientes, fortaleciendo de esta manera las reservas corporales, la función inmunológica y alcanzando el peso mínimo seguro requerido para poder reducir la morbimortalidad, la cual está asociada al procedimiento quirúrgico correctivo. En segundo lugar,
favorecer la ganancia ponderal apropiada, el crecimiento lineal y la preservación de masa magra, permitiendo que el paciente alcance los hitos de desarrollo psicomotor, las cuales estos hitos deben estar acordes a su edad, ¿no? Dentro de las limitaciones también pues impuestas por la misma enfermedad que tiene, que es tetralogía de Fallot. Y en tercer lugar, proveer un soporte nutricional de alta densidad calórica y proteica en el menor volumen posible, reduciendo el trabajo cardíaco, el estrés metabólico, la fatiga durante las tomas y previniendo episodios de hipoxia, cianosis o descompensación. Eso sería todo. Le doy pase a mi compañera. Gracias. En cuanto al proceso de atención nutricional, vamos a desarrollar lo que es la valoración, diagnóstico e intervención nutricional y el monitoreo o seguimiento. En cuanto a la valoración antropométrica, es fundamental en estos pacientes con tetralogía de Fallot, debido a que esta cardiopatía cianótica conlleva pues, a un alto riesgo de desnutrición por un aumento del gasto metabólico, la hipoxia crónica y las dificultades en cuanto a la alimentación. Del caso clínico, nos dice que es una paciente de sexo femenino de 8 meses de edad, con un peso actual de 5 kilos 800 y una talla actual de 64 centímetros. Hemos empleado o utilizado la herramienta AndroPlus para poder determinar en cuanto a los indicadores de peso para la edad, talla para la edad y peso talla, sus diagnósticos antropométricos, ¿no? En cuanto a los resultados del peso para la edad, tenemos o encontramos una desviación estándar entre -2 a -3 desviaciones, teniendo como diagnóstico una desnutrición global, y en cuanto al indicador talla para la edad, lo encontramos en un -2 desviaciones estándar, teniendo como resultado un riesgo de talla baja. Con respecto al peso para la talla, en -2 desviaciones estándar, encontrándose un riesgo de desnutrición aguda. En cuanto a estos resultados, podemos interpretar que esta paciente de 8 meses de edad no ha crecido lo suficiente y actualmente tiene dificultades para ganar de peso. Ambos indicadores reflejan un proceso prolongado de déficit nutricional, ¿no? Además, decir que otra de las mediciones antropométricas en estos lactantes con tetralogía de Fallot es el perímetro cefálico, ¿no? Que es importante monitorizar el crecimiento cerebral, que puede verse comprometido por la cardiopatía. Ese dato no nos lo dan en el caso clínico, pero sí sería, y sí es importante mencionar. En cuanto a la valoración bioquímica, que es complementaria a los datos antropométricos, porque nos van a permitir detectar deficiencias subclínicas y evaluar el riesgo metabólico antes de una cirugía, ¿no? Ya que esta patología, digamos, la hipoxia crónica y el hipermetabolismo pueden alterar diversos marcadores sanguíneos. En este caso clínico nos dan diversos marcadores sanguíneos, dentro de los cuales nosotros hemos remarcado o resaltado en amarillo aquellos que se encuentran con deficiencia, encontrándose a una hemoglobina con 11 y un hematocrito al 33%, del cual decimos que es insuficiente y que cualquier esfuerzo, llámese en llanto o la alimentación misma en esos pacientes, va a agotar el oxígeno disponible de inmediato, ¿no? Provocando un riesgo clínico o teniendo un riesgo clínico como una crisis de cianosis más frecuentes y prolongadas, que pueden derivar en convulsiones, síncope o daño neurológico permanente por hipoxia cerebral aguda. Otros marcadores se encuentran en un rango normal, ¿no? Llámese el sodio, potasio, cloro, colesterol, triglicéridos y bilirrubina. Además de las transaminasas, vitamina B12, ácido fólico, calcio, fósforo y magnesio. Y con respecto al hierro sérico, ferritina y vitamina D, se encuentra en una clasificación baja e insuficiente, ¿no? En cuanto al hierro sérico ferritina, un lactante cianótico puede presentar pues, su riesgo clínico a nivel de los glóbulos rojos más pequeños y menos microcitosis, lo cual puede aumentar la viscosidad sanguínea y el riesgo de eventos cerebrovasculares, llámese infartos y crisis hipóxicas graves por un transporte de oxígeno ineficiente, ¿no? En cuanto a la vitamina D, con 20 nanogramos por mililitro, se encuentra en una clasificación insuficiente, ¿no? Llámese que la vitamina D es un inmunomodulador y que su insuficiencia se traduce en un riesgo clínico en el cual puede aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, las cuales son mal toleradas en esos pacientes, asociándose con una menor contractilidad miocárdica y una recuperación postquirúrgica más lenta, ¿no? En cuanto a los marcadores, como presión parcial de oxígeno arterial y la saturación de oxígeno, se encuentran también ligeramente bajas, generando pues un alto riesgo clínico como una disfunción cerebral, cardíaca y multiorgánica, manifestándose con dificultad respiratoria, taquicardia, cianosis y confusión, ¿no? Y en grados más severos o moderados, incluso puede conllevar a un coma prolongado o hasta la muerte, ¿no? Por lo que, en cuanto a la interpretación, de esta valoración, podemos decir que la lactante femenina de 8 meses con esta tetralogía presenta anemia leve, lo cual incrementa el riesgo de crisis hipóxica, ¿no? Por una presión parcial de oxígeno y una saturación de oxígeno ligeramente baja y una insuficiencia de vitamina D que aumenta el riesgo a infecciones respiratorias, ¿no? Se evidencia además una desnutrición proteica calórica crónica agudizada, ¿no? Según CT-score de peso y talla previos, vinculados a un estado de hipermetabolismo basal inducido por la hipoxia tisular, ¿no? En cuanto a la valoración clínica, nos permite traducir aquellos signos físicos en el estado de gravedad hemodinámica y metabólica de esta paciente, en los cuales nos reportan signos clínicos como dedos en palillos de tambor, teniendo una probable alteración nutricional en la deficiencia de proteínas, hierro y malabsorción, y otro signo clínico de una cianosis peribucal distal con una probable alteración nutricional de desnutrición proteico-energético con riesgo elevado a la deficiencia de hierro y vitaminas. Síntomas no se reportan en el caso clínico. Y en cuanto a su interpretación, decimos que es una paciente femenina de 8 meses de edad con presencia de cianosis y dedos en palillo de tambor llamado acropaquía, ¿no? También con una desnutrición global, se encuentra en un estado de inanición forzada por hipoxia, donde el costo de energía va a superar su capacidad de ingesta, resultándose en un estancamiento del crecimiento, ¿no? Y un compromiso metabólico agudo. En cuanto a la valoración dietética, podemos nosotros recopilar pues, información de los alimentos que habitualmente consume la paciente, en este caso entrevistando a la madre, ¿no? Y puede hacerse pues, a través de los recordatorios 24 horas, la frecuencia de consumo de alimentos, y hallando en el caso clínico que la paciente de 8 meses de edad actualmente solo toma pecho a libre demanda y a veces mazamorras de fruta, según refiere su madre. Además recibe suplemento de hierro y vitamina D por historia clínica, lo cual no reporta dosificación. En cuanto al diagnóstico nutricional,
decimos que hay una ingesta energética subóptima y crecimiento físico por debajo de lo esperado, relacionado con un aumento de los requerimientos metabólicos debido a la cardiopatía congénita, que es la tetralogía de Fallot en este caso, y una fatiga extrema durante la alimentación que limita la succión y una dieta complementaria de baja densidad calórica, en este caso lo que reportó la madre, la mazamorra de frutas, evidenciando por un peso de 5.8 kilos, que la sitúa en el percentil 5 para su edad, y una talla en el percentil 10, ¿no? Con 64 centímetros. Presencia de cianosis peribucal, una ferritina baja e insuficiencia de vitamina D, ¿no? Lo cual va a conllevar pues a su actual diagnóstico de la paciente, ¿no? Con esto termino y le doy pase a mi colega. Muchas gracias. Pasando a la siguiente parte de la intervención nutricional, tenemos que tener en cuenta que nuestra paciente tiene un alto gasto energético, fatiga al alimentarse y baja ganancia de peso, por lo cual nuestra alimentación, nuestra nutrición tiene que ser hipercalórica, fraccionada y priorizar siempre la vía oral. Los 3 puntos importantes a mantener en la intervención nutricional es la lactancia materna, que sí o sí se debe mantener, tener tomas cortas y frecuentes. La alimentación complementaria, que deben ser papillas espesas y tener mayor densidad calórica, y si es que no se llegan a cubrir los requerimientos, necesitamos una fórmula hipercalórica o un fortificador de leche materna. En la intervención nutricional y requerimiento de macronutrientes tenemos un requerimiento basal de 90 kilocalorías por kilogramo por día. Este valor y esta cantidad lo da la OMS para niños de 6 meses a un año. El 90 kilocalorías se multiplica por el kilo de peso y resulta en 522 kilocalorías. Como nuestra paciente tiene cardiopatía congénita sin hiperflujo pulmonar con desnutrición, necesitamos iniciar con el basal más el 20%, es decir, 626 kilocalorías por día, y progresar hasta más 40%, es decir, 731 kilocalorías. Nuestro objetivo calórico final va a ser de 125 kilocalorías por kilo por día. En cuanto a la leche materna, que es muy parte de la alimentación en esta paciente, es que llega a cubrir del 37 al 50% de requerimiento, dado que la niña se fatiga rápido, interrumpe la succión antes de vaciar el pecho, consume menor volumen por toma y el volumen total diario suele ser menor al esperado. Además, no siempre accede a la leche del final de la toma, que es la más rica en grasa y por lo tanto baja aún más el aporte calórico real. El versus de un niño sano, frente a nuestra paciente tenemos que un niño sano la lactancia materna cubre el 65% de requerimiento y nuestra pacientita puede llegar a cubrir con lactancia del 37 al 50%. Sin embargo, es muy importante continuar con la lactancia materna, ya que esto no solo son kilocalorías, sino que esto es, la leche materna es el alimento más importante para un niño, mínimo hasta los 2 añitos, entonces la leche materna es un tejido vivo que les va a dar inmunidad, factores regenerativos, mejor absorción de nutrientes y, todos los beneficios que tiene la leche materna. Hicimos un cuadrito comparativo de los requerimientos y los porcentajes de un niño sano de 8 meses frente a nuestra paciente de 8 meses con tetralogía de Fallot, y es que un bebé sano puede llegar a lactar de 600 a 700 mililitros de leche por día y nuestra paciente 400 a 550 mililitros por día, porque tiene tomas cortas y se fatiga entre tomas. La energía aportada es de 400 a 470 en un niño sano y nuestra paciente de 270 a 370 kilocalorías. En cuanto a requerimiento también es que el niño sano necesita menos y nuestra paciente necesita más, alrededor de 730 kilocalorías, y el requerimiento, como lo expliqué en la anterior diapositiva, es menor por las tomas cortas y la fatiga que puede llegar a tener. En cuanto a la proteína aportada de la leche, por la cantidad es menos, porque lacta menos, y las grasas y los carbohidratos de igual modo. Por ello hemos planteado estrategias nutricionales y de lactancia, porque la lactancia es de suma importancia en la alimentación de nuestra pacientita. Como primera estrategia, la posición de lactancia va a ser semisentado o sentada en posición de caballito, para que la circulación mejore y no se fatigue tan rápido. Las tomas en estos pacientes suelen durar aproximadamente 15 minutos antes de que se fatiguen, si es que no se fatigan antes, por lo cual se recomienda que bebé tenga una muy buena postura y un muy buen agarre al seno materno. Como se ve en la segunda imagen, en la parte superior, tenemos que bebé tiene los labios evertidos y está muy pegado al pecho. No, esto facilita que la transferencia de leche sea mayor. Se tiene que educar a la madre en cuanto a la cianosis peribucal o la cianosis en dedos de manos y dedos de pies, ya que una vez que presentan estos signos de cianosis hay que suspender la lactancia por el momento, dejarlo descansar al bebé y retomar después, ya sea con alimentación complementaria o con lactancia. También se recomienda hacer masajes previos a la toma para así favorecer el reflejo de eyección y que cuando peguemos al bebé al pecho pueda tener ya leche en la boquita sin estar cortando tiempo de lactancia. En cuanto a la extracción manual, se recomienda extraer ciertas tomas antes de extraer una cantidad de leche, aproximadamente 20 a 40 mililitros, o lo que a la madre le salga, para así que el bebé cuando lacte pueda llegar a la leche más grasosa del pecho materno. En nuestra estrategia nutricional hemos presentado como un relactador comercial o un relactador casero, que es un biberón al cual se le abre un huequito más grande a la tetina y se pasa por allí una sonda de alimentación número 5, máximo número 7, porque estos bebés, dado que tienen bajo peso, o los bebés son chiquitos, ¿no? Por lo cual se recomienda una sonda de alimentación número 5. En este biberón se colocan 20 a 40 mililitros de leche materna extraída previamente y se coloca bebé a lactar en el pecho como siempre. Sin embargo, la sonda va en una comisura labial tipo sorbetito para así aumentar el volumen de leche por toma. Y no abandonar la lactancia, dado que esta succión y este estímulo hace que la mamá siga fabricando leche y fabrica aún más leche.
Se debe educar a la madre para verificar siempre signos de cianosis y fatiga. Y eso sería todo. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañera. Continuamos con la intervención nutricional, requerimiento de macronutrientes. Tenemos aquí las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Proteínas se estima de 2.0 a 2.5 gramos por kilogramo por día, que hace un total de 11.6 a 14.5 gramos por día. En cuanto a los carbohidratos, es el 45 a 55% del valor calórico total, que indica de 37 a 40 gramos de carbohidratos por día. En cuanto a las grasas, es del 40 al 50% del valor calórico total. 37 a 40 gramos de grasa por día son el suministro principal de energía concentrada y se recomienda el uso, ¿no?, de grasas de triglicéridos de cadena mediana o aceite vegetal virgen añadido a las papillas. En cuanto al manejo de electrolitos y monitoreo, tenemos al hierro, calcio, fósforo, potasio y también magnesio. El hierro se recomienda de 2 miligramos por kilogramo por día, calcio de 260 miligramos por día, fósforo 275 miligramos por día, potasio 700 miligramos por día, y también tenemos al magnesio, que son 75 miligramos por día, ¿no?, la cual está incluida en los cereales, legumbres y también las verduras. En cuanto al manejo hídrico, se recomienda entre 100 a 120 mililitros por kilogramo por día. Es importante considerar la restricción de volumen para no sobrecargar el ventrículo derecho, también la concentración nutricional para evitar la sobrecarga hídrica y la fatiga durante la succión. También es importante considerar el fraccionamiento, que son las pequeñas, ¿no?, y frecuentes, cada 2 a 3 horas para reducir el esfuerzo respiratorio durante la alimentación del paciente pediátrico. En cuanto al objetivo nutricional, es importante lograr la ganancia ponderal adecuada que permita la cirugía correctiva en condiciones nutricionales óptimas. También es importante considerar la tolerancia a la alimentación. También es importante considerar el menor gasto energético. Por lo tanto, las preparaciones deberían ser más concentradas. También debemos mejorar la tolerancia a la alimentación y también disminuir el gasto energético durante las tomas de consumo del bebé. En cuanto al monitoreo nutricional, tenemos que es de vital importancia el control del peso, que es mayor o igual a 15 a 20 gramos por día. También es importante considerar la talla y el perímetro cefálico, ¿no? Es importante la medición mensual. También es importante considerar el crecimiento del niño, ¿no?, vigilarlo. También la ingesta calórica, es importante la evaluación diaria, así como también los signos de cansancio, ¿no? Y sobre todo la tolerancia digestiva, si hay vómitos, distensión o rechazo a la alimentación complementaria u otro alimento que el bebé consuma. Educación nutricional. Asegurar el aporte nutricional óptimo en pacientes con cardiopatía congénita. Fortalecer el conocimiento de los padres para enfrentar la demanda metabólica debido a la disminución de la ingesta calórica, la mala absorción y las alteraciones gastrointestinales y la restricción de líquidos. Dentro del objetivo específico, reforzar la lactancia materna como la fuente principal de la nutrición. Orientar sobre la alimentación de la madre lactante, la alimentación complementaria adecuada y segura, y cubrir el requerimiento calórico de las 522 kilocalorías que se dará de inicio durante la alimentación. Identificar signos de fatiga, la intolerancia alimentaria y las dificultades durante la alimentación. Es necesario considerar la consejería en el buen agarre y la técnica del amamantamiento, promover prácticas alimentarias responsables y seguras con el incremento gradual y evaluación de la tolerancia. Dentro de los contenidos educativos se tiene que considerar la importancia de la nutrición en cardiopatía congénita, estrategias para mejorar el crecimiento y desarrollo, la lactancia materna por el aporte nutricional, la prevención de la fatiga y la alimentación complementaria para los 8 meses de edad. En la consejería individualizada se tiene que dar a los padres la educación nutricional personalizada según la fisiopatología cardíaca, las charlas educativas con el asesoramiento continuo, el uso de material audiovisual, las sesiones demostrativas para enseñar la preparación de los alimentos en base a las texturas o purés y la trituración de ellos. Considerar o recomendar las recomendaciones especiales, evitar la sal, el azúcar, la miel y los alimentos ultraprocesados. Por otra parte, se tiene que enfatizar el enriquecimiento de las papillas para aumentar la densidad calórica y vigilar los signos de alarma, vale decir, el rechazo alimentario y la respiración agitada o la sudoración. Dentro de las recomendaciones del apoyo y evaluación, tenemos que ver el apoyo al tratamiento, la lista de intercambio de alimentos, los esquemas de alimentación y las recetas personalizadas que se va a elaborar durante las sesiones de consejería o durante las sesiones de preparación de alimentos. La evaluación y seguimiento es necesario para asegurar el seguimiento del peso y la talla y la aceptabilidad alimentaria y posterior las citas de la reevaluación nutricional. Gracias. En cuanto a las recomendaciones finales, tenemos que priorizar la alimentación oral con tomas cortas y frecuentes. También se debe enriquecer la comida mediante alimentos con densidad calórica alta y de tal forma que no se aumente el volumen en cantidad, ¿no? Usar fortificadores o fórmulas hipercalóricas si no se cubren los requerimientos y también vigilar en consulta
signos de intolerancia, cianosis o fatiga al momento de que el pequeño esté consumiendo los alimentos. También se debe monitorear el tema antropométrico, ¿no? Peso, talla y también el clínico para ver cómo continúa en cuanto a signos o síntomas, y esto se debe de realizar de forma continua. Ajustar los requerimientos nutricionales según la evolución del pequeño y brindar educación nutricional constante a los cuidadores, así como optimizar el estado nutricional previo a la cirugía. Como conclusiones, bueno, tenemos que la tetralogía de Fallot genera hipermetabolismo, hipoxia crónica y fatiga alimentaria, los cuales son factores que condicionan a la desnutrición proteica calórica y retraso del crecimiento. El estado nutricional influye directamente en el pronóstico y éxito quirúrgico, y al final de cuentas la intervención nutricional temprana es clave en la reducción de morbimortalidad. El soporte nutricional, como ya se mencionó, debe ser hipercalórico, hiperproteico y de bajo volumen. La lactancia materna, en caso sean pacientes que lacten, debe ser continua, siendo el pilar principal del tratamiento. El fraccionamiento de tomas disminuye la fatiga y el gasto energético, y al final la nutrición adecuada va a favorecer el desarrollo neurológico e inmunológico del pequeño. Muchas gracias.